En un mundo donde todo está diseñado para ser consumido y reemplazado, donde la creatividad parece haber sido relegada a un segundo plano, ¿te has preguntado alguna vez si hay otra forma? Nos han dicho que la originalidad es para unos pocos elegidos, pero hoy vamos a desafiar esa idea. Vivimos en la era de lo prefabricado y de lo instantáneo. Y seamos honestos, a veces es agotador. Sentimos que nos hace falta algo, ¿verdad? Esa chispa y esa conexión con lo que creamos con nuestras propias manos. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino de regreso? ¿Un camino donde la supervivencia de tu creatividad depende de tu ingenio y de tus manos? Prepárate para entrar en un juego diferente. Un juego donde el premio es la satisfacción de decir lo hice yo. Inspirados por un fenómeno que puso a prueba los límites de la supervivencia y de la estrategia, vamos a recrear alguno de sus icónicos elementos. Pero no para competir a vida o muerte, sino para revivir el placer de construir y de demostrar que la creatividad nunca está perdida. Así que prepárense para la recopilación de DIY de supervivencia creativa. Empezamos con la fuerza y la precisión de la piedra, el lanzamiento de piedra, un juego que te obliga a medir tus fuerzas y a confiar en tu creación. Crearemos nuestras propias piedras para practicar este arte ancestral con un giro moderno. Empezamos con la piedra grande. Y ahora el secreto del peso: arroz, lentejas o incluso pequeñas bolitas de metal. Sellamos con otra pieza de cartoncillo gris. Para la curva característica, humedecemos 2 rectángulos de cartoncillo gris. Envolvemos nuestra piedra y una pieza con forma de arco con plástico. Cubrimos con el cartón humedecido. Lo podemos asegurar con cinta o gomas. Y dejaremos secar toda la noche. Si quieres un extra de solidez, puedes poner silicona caliente por los bordes, alisándola con un poquito de papel de horno. Mirad qué preciosos son estos anillos y esta pulsera. Son de Perimate y me encantan porque le dan un toque especial y delicado a cualquier look, incluso uno casual. Así que si os gustan tanto como a mí, os dejaré el enlace a sus productos en la descripción del vídeo. Ahora, la textura de piedra real. Mezclaremos pegamento escolar o pegamento para carpintero con trozos de papel higiénico para crear esa pasta. Una vez que la masa esté completamente seca, pintamos de gris oscuro. Con el pincel seco y pintura acrílica en gris claro, resaltaremos la textura para que parezca que ha estado a la intemperie durante siglos, o al menos que tiene carácter. Para la piedra pequeña, usaremos Porexpan. Cortaremos la forma con un cúter, refinando los detalles. Ahuecamos la base y la llenamos con arroz para darle peso. Sellaremos con silicona caliente y repetimos los pasos de la textura y pintura. Ya tienes tus piedras listas para un duelo de lanzamiento. Y sin cristales de por medio, por favor. Empecemos con el Dagji, un juego que pone a prueba tu puntería y la resistencia de tus creaciones. Necesitaremos 2 hojas de papel DIN A4. Puede ser del color que tú quieras. En este caso lo vamos a hacer de color azul. Doblamos cada hoja por la mitad y para que tenga esa resistencia, plastificamos ambas hojas. Doblamos cada rectángulo en 3 partes iguales y después doblamos las esquinas para formar triángulos. Si quieres un extra de seguridad, un trocito de cinta de doble cara en las esquinas puede ser tu mejor amigo. Ponemos las piezas en forma de cruz y doblamos los triángulos hacia adentro. Ahora ya tienes tus Dagjis listos para un combate amistoso. Del arte del pliegue y el lanzamiento pasamos a la danza del equilibrio. Así que el siguiente desafío nos invita a dominar la rotación.
El trompo, un juguete clásico que en este universo cobra un significado especial. Cortaremos 7 círculos de goma eva gris y lo enrollamos para formar conos, asegurándonos de que el ángulo sea el mismo en todos. Apilamos los conos dando forma a nuestro trompo. Y si todo esto te ha parecido demasiado complicado, no te preocupes porque te voy a dejar la plantilla con todas las piezas en la descripción del vídeo. Un lápiz será nuestro eje central y una vez más el arroz entra en juego para darle peso y estabilidad. Para pintar los detalles de esta estrella icónica, voy a utilizar los lápices de colores de la marca Ohuhu. Recuerda que te voy a dejar todos los materiales que voy a utilizar en la descripción del vídeo. Pintamos el trompo de plateado. Pegaremos el diseño de la estrella con cuidado y ahí lo tienes, tu propio trompo listo para desafiar la gravedad y a demostrar que la creatividad nunca deja de girar. Aprovechando esta ola de creatividad inspirada en el juego, os traigo una idea express que combina la nostalgia de la primera temporada con un proyecto DIY rápido. Llaveros de la mítica galleta dalgona. Es perfecta para crear llaveros complementarios con diseños diferentes. Así puedes regalarlos a tus amigos o a tu familia. Una vez que hayas liberado el diseño de la galleta, a pintar. Para darle ese color tan reconocible por ambos lados, mis aliados fueron estos rotuladores acrílicos de la marca Ohuhu. Cubren de maravilla y son súper fácil de utilizar y además vienen con 2 puntas diferentes. Todos los materiales que estoy utilizando los encontrarás en la descripción del vídeo. Para cortar la forma redonda y grabar el diseño interior en madera, yo me apoyé de la precisión de mi máquina láser. Pero si tú no tienes una láser, no hay problema. Utiliza cartoncillo gris, un buen desafío para tu cúter, o cartón pluma para algo más grueso y sencillo. Así que ya tienes tu llavero original hecho sin el riesgo de romperse. Nuestro siguiente desafío es el Gonji. Es un juego tradicional que puede parecer sencillo, pero que esconde un arte de habilidad y paciencia. La base será un cartón. Cortamos una tira, pelamos una capa para exponer esas ondas tan características, formaremos un anillo y lo pegamos. Si quieres un atajo genial, mezcla cola de madera con pintura acrílica. Añadimos un círculo de cartón dentro y rellenamos con silicona caliente. Si no tienes silicona caliente, también puedes utilizar arroz. Esto le dará el peso y la consistencia necesaria. Los símbolos icónicos los cortamos de cartón fino y los pegamos a cada lado de las piezas. Pero, ¿dónde guardaremos nuestras preciosas piezas? En una caja de estilo madera, por supuesto. Cortamos una tira larga de cartón gris, la humedecemos con un poquito de agua para que sea más maleable y le damos la forma deseada. La dejamos secar toda la noche. Pintamos todo con una base de pintura acrílica marrón. Una vez seco, viene la magia de la textura de madera. Con un pincel seco aplicamos diferentes tonos de marrón, arrastrando la pintura suavemente para imitar las vetas. Podéis hacerle unas líneas finas con un marcador marrón para completar la ilusión y ¡voilá! Una caja que parece tallada por un experto, pero hecha por ti. Del juego de destreza pasamos al vigilante inexpresivo. El Yegi, el vigilante de mirada vacía que se ha convertido en un símbolo de la segunda temporada. Comenzamos con una base humilde, una simple tapa de plástico que transformaremos. Ahora, las icónicas ondas. Una estrella de 13 puntas será nuestra aliada para que cada onda tenga su espacio vital. Cortamos los palitos de madera a 1,5 centímetros. Los pegaremos siguiendo nuestra guía estelar. Y si un palito se resiste a pegarse, no te desesperes. A veces, hasta los centinelas más estoicos necesitan un empujoncito extra de pegamento o de motivación. Luego, envolvemos con una tira de goma eva. Cubrimos la base con un acabado limpio. Un baño de pintura amarilla acrílica le da su característico tono vibrante. Para los flecos, esas piernas inquietantes, utilizaremos cortinas metálicas. Las agrupamos, las ataremos y las cortamos a medida. Las pasamos por el agujero central de la base. Si se enredan, respira hondo. Piensa que estás desenredando los misterios del universo, o al menos los del Yegi.
darle peso y estabilidad, un poco de arroz en la base. Sellamos con pegamento y goma eva. Y si usas demasiada cola, no pasa nada. Yeggy solo tendrá un poco más de personalidad pegajosa. Finalmente, su rostro enigmático. Dibujaremos el diseño en papel azul con un marcador acrílico blanco. En este caso yo voy a utilizar este de la marca Ohuhu. Plastificamos para protegerlo y lo pegamos. Y listo, ya tienes tu propio Yeggy, listo para empezar a jugar. Y ahí lo tienes. 5 desafíos inspirados en el juego del calamar que puedes crear tú mismo. Hemos pasado de ver la serie a tener un pedacito de este universo en nuestras propias manos. Es una forma de conectar con la creatividad, de demostrarte que puedes construir lo que imaginas y de paso de tener unos juegos geniales hechos por ti. Así que la próxima vez que alguien te diga que sigas las reglas, que compres lo que todos compran, recuerda que tienes el poder de crear tu propio camino. Así que, ¿te atreves a desafiar al sistema con tu creatividad? Si te ha gustado este viaje creativo, recuerda darle a me gusta, suscríbete para más desafíos DIY y comparte tus creaciones y cuéntame cuál de todos los DIYs ha sido tu favorito.